Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados por darme una vez más la oportunidad de participar en estos conversatorios sobre el Código Procesal Civil, que ya parece ser una preocupación que tenemos todos los que estamos dedicados a este tema. Felicitar al Colegio de Abogados por propiciar estos análisis y, bueno, decirles que el tema que traigo para hoy, que me han asignado para hoy, es un tema tan importante como muchos de los que se han tratado aquí. Voy a dar una perspectiva teórica, una perspectiva, y al final terminaré con una perspectiva práctica y con unas opiniones sobre las implicaciones que puede tener el Código Procesal Civil, el principio de publicidad, en la práctica del proceso civil. Lo primero que tenemos que cuestionarnos es si el principio de publicidad que está en el Código es un principio procesal. Ya en alguna otra conferencia se ha hablado de la importancia que tiene este principio. En el Código Procesal Civil, en la lista de artículos que está al principio, hay unas reglas que podríamos denominar principios, que no necesariamente son principios procesales, son principios del procedimiento. Y si queremos ser más concretos, son principios de esta normativa, sin que tengamos que encasillarlos como un principio procesal. El principio de publicidad, vamos a ver oportunamente, es muy trascendente. Podría uno cuestionarse si será un principio procesal o será un principio del procedimiento. Yo creo que es un principio del procedimiento y más adelante voy a fundamentar por qué estimo que es así. ¿Qué importancia tiene el principio de publicidad en el proceso? Tenemos que remontarnos a la historia y decir que el principio de publicidad es uno de los ideales de acción y de reforma de quienes promovieron la Revolución Liberal Europea allá entre 1789 a 1849. ¿Y cuál era la finalidad del principio de publicidad? Sustraer al individuo de los arbitrios, de las prisiones secretas, de las torturas y de las inquisiciones. Y a partir de ese momento ha venido evolucionando el principio de publicidad, y en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948 se dice que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación penal contra ella en materia penal. Vean, ahí está en las filminas que no está limitado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre a la materia penal, ¿verdad? Cuando hablamos de derechos y obligaciones, tenemos que entender que esta normativa es amplia, aplicable a cualquiera de las materias. En el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, este convenio establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente. Vemos cómo se sigue insistiendo en el tema de la publicidad.
En el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 se establece también que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente, imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier actuación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Esta normativa internacional incluye tanto la perspectiva penal como la perspectiva civil. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, creo que me devolví, ¿verdad? La Convención Americana, que estoy controlando la computadora y esto, entonces ya estoy enredado. Okay. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 no se refiere al principio de publicidad en relación con los procesos civiles. Ni siquiera contiene una disposición que establezca el principio de publicidad en términos generales. El único artículo que hace referencia a la publicidad es el 8.5, que dice: el proceso penal, y ahí lo destaco en rojo, el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Y cuando uno estudia resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está muy enfocada a la materia penal, y yo, en lo que pude revisar, no encontré ninguna disposición relacionada con el principio de publicidad en materia civil. Y todo esto que les estoy diciendo es porque estoy preparando la idea final con la que pienso convencerlos de mis pensamientos en relación con este tema. ¿Qué dice la doctrina procesal sobre el principio de publicidad? Bueno, dice muchísimo. Yo les traje unos extractos de algunas cosas que se dicen, escogiendo puntos fundamentales que me interesa que el auditorio tenga, le quede muy claro al auditorio. Nació como una garantía para los ciudadanos frente al poder de los gobernantes. Su fin esencial sigue siendo que el pueblo tenga la oportunidad de controlar el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Es una garantía, dice la doctrina, para los justiciables porque refuerza la imparcialidad y neutralidad de los jueces, consustancial con la idea misma del proceso. Dice la doctrina, la sociedad confía en una justicia que se imparte de cara a los ciudadanos y no de una manera reservada y secreta. Supone un control sobre los juzgadores. Esa actuación pública es un freno a posibles arbitrariedades. Ya van a terminar las citas. La publicidad es un ingrediente, y aquí ya nos ubicamos en el contexto de lo que estamos estudiando aquí, es un ingrediente imprescindible de la oralidad por la influencia del público sobre los sujetos de la prueba, testigos y peritos, cuya presencia configura un marco que hace difícil la mentira y les hace sentir su responsabilidad por la solemnidad que el acto adquiere. Y creo que esta es la última, tranquilos y tranquilas. Se erige como una forma de educación popular, desde que, por medio de la publicidad,
los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer el modo en que se administra la justicia, de aprender en su aplicación real aquellos lineamientos básicos que el sistema quiere para la convivencia social, de comprender y de familiarizarse con la función jurisdiccional. Ya se acabó esa parte de convencimiento, que no sé si lo he logrado, de la importancia que desde la perspectiva supranacional, desde la perspectiva científica y práctica, tiene el principio de publicidad. La doctrina hace clasificaciones, como en todo, ¿verdad? Cada autor hace su clasificación para obligarnos a estudiar más. Hace clasificaciones de la publicidad. Y para lo que hoy nos interesa, yo quiero destacar dos clasificaciones, de la publicidad. La que distingue entre publicidad general y publicidad para las partes. Publicidad general, entendámosla, la posibilidad de que cualquier ciudadano tenga acceso a las audiencias, a ver cómo se administra la justicia para hacer realidad todo lo que hemos venido diciendo hace un rato. Y se habla también de publicidad para las partes. Hay doctrina que niega esta clasificación, porque dice, bueno, publicidad para las partes, ¿de qué estamos hablando? Publicidad para las partes. A las partes no están supeditadas a un tema de publicidad, a las partes se les garantiza su derecho a la contradicción, a su derecho a participar en el proceso. Yo creo mucho en eso. Yo creo que la publicidad, cuando hablamos de publicidad, estamos hablando de publicidad para quienes no son parte en el proceso, porque los que son parte en el proceso están supeditados o tienen derecho a otros principios como el de contradicción y el de audiencia. Y también se habla de publicidad absoluta y de publicidad relativa. La publicidad absoluta es cuando se permite que no haya limitación para que los terceros accedan a todo el proceso. Y la publicidad relativa tiene relación con limitar el acceso al expediente, el acceso a las audiencias, dependiendo de las circunstancias. Y ya ubicándonos en el problema de la publicidad, tenemos que decir que la publicidad tiene límites. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y cito estos pactos porque es lo que se sigue en casi todas las legislaciones cuando se trata de regular el tema de la publicidad, aún en los códigos, dice que la prensa y el público pueden ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de orden moral, orden público, el interés privado de las partes, intereses de la justicia, intereses de los menores, pleitos matrimoniales. Y toda esa decisión de en qué supuesto se va a declarar la privacidad de las actuaciones queda a criterio del tribunal. El Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que la sentencia debe ser hecha pública, pero advierte, el acceso a la sala de audiencia podrá ser prohibido a la prensa y al público, y vamos en la misma idea, por razones de moralidad, de orden público, de seguridad nacional, de intereses de los menores, de protección a la vida privada de las partes, incluso a los intereses de la justicia. Todos sabemos que en materia penal se aplica mucho el tema de los intereses de la justicia cuando se declara el secreto de las actuaciones en determinadas etapas del proceso penal. Y en términos generales, para concretar el tema, podríamos decir que los límites al principio de publicidad están constituidos por el respeto
a otros derechos de mayor entidad, ¿verdad? Derechos de interés general o públicos, como la seguridad de la nación, o derechos individuales, como ya vimos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal. Y para ir ubicándonos, porque después vamos a entrar a ver el Código Procesal Civil nuevo, aquí veo viendo mucho el reloj, estoy preocupado ya por el tiempo. Voy a decir algo que pretendo que se relacione con todo lo que vengo diciendo, que son contrarias al principio de publicidad y a sus fines aquellas disposiciones en las que se establezcan restricciones y requisitos para acceder a la información resultante de un proceso que no encuentren sustento en la protección de los derechos fundamentales que ya he venido señalando y que, porque lo establece la legislación y la doctrina internacional. Voy a ubicarme en el contexto de 1990 para después ubicarnos en el contexto del nuevo Código Procesal Civil. Vean lo que decía el Código Procesal Civil de 1990. En 1990 se dijo esto. Ya vimos que la normativa de protección de los derechos humanos es de 1948, de 1950 y de 1966, por lo menos la que hemos visto aquí. Bueno, nosotros en 1990, en el Código de 1990, redactamos un código que dice esto: a la audiencia solo podrán comparecer las partes y sus abogados. No obstante, el juez podrá permitir la presencia de otros abogados y estudiantes de derecho para fines didácticos. En 1990, existiendo toda esa normativa internacional, nosotros dijimos esto. Y a mí me causaba tristeza cuando yo tenía que decirle a mis alumnos: necesito que vayan a ver una audiencia oral a un juzgado. Y entonces tenía que aprovecharme de las influencias, ¿verdad? Eso es un buen aprovechamiento de las influencias, y llamar a un compañero y decirle: mira, vos me permitirías que 2 estudiantes vayan a una audiencia para que vean cómo es una audiencia. Y eso si encontraba algún compañero con disposición para hacerlo, porque si no simplemente le decían a uno: no, es que a las partes no les gusta. Y voy a adelantar de una vez algo que tengo que decirlo. Cuando estábamos discutiendo el Código Procesal Civil, el del 2018, una de las discusiones que tuvimos, ¿verdad?, era si poníamos en el Código del 2018 el principio de publicidad. Esa discusión la tuvimos. Y tuvimos opiniones de gente que dijo: quítenla. No queremos el principio de publicidad en materia civil, porque en materia civil lo que se ventilan son cuestiones privadas. O sea, todo lo que acabamos de ver de las convenciones internacionales y de la importancia del principio de publicidad, nosotros estuvimos a punto de desconocerlo en el Código del 2018. Para mí el Código habría nacido viejísimo solo por quitar el principio de publicidad, con la idea de que en materia civil solo se ventilan cuestiones puramente privadas que no le interesan a nadie más. ¿Cómo se regula el principio de publicidad en el Código Procesal Civil de 2018? Hay 2 artículos que regulan el principio de publicidad. El 2.10 dice: el proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario. Hasta ahí estamos perfecto, ¿verdad?
o el tribunal lo decida de oficio o a solicitud de parte cuando por circunstancias especiales se puedan perjudicar los intereses de la justicia, los intereses privados de las partes o los derechos fundamentales de los sujetos procesales. Este artículo es comprensivo prácticamente de toda la doctrina y de todo lo que hemos podido ver hasta este momento. Y hay un artículo, el 25.4, que me gusta menos que el anterior, ¿verdad?, porque es algo restrictivo, que dice: todo expediente será de acceso a las partes, los abogados, los asistentes del abogado director, debidamente autorizados por éste, y a quienes la ley les otorgue esa facultad. Se deberá mantener permanentemente un medio ágil para la consulta del expediente. Vean cómo en este artículo, que digo que me gusta menos porque me gusta menos, sin ninguna duda, ¿verdad? Ustedes saben que cada artículo de este código hubo que negociarlo, a veces entre 3 y a veces con otros más, hubo que negociar cosas ahí. Bueno, aquí que estamos diciendo que el acceso al expediente va a ser bastante más limitado que el acceso a las audiencias. Me quedan 5 minutos, por dicha. Y se mantiene la norma del 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que va a quedar ahí, que habrá que interpretarla, ojalá que esta norma la interpretemos de otra manera, que dice casi lo mismo que el artículo anterior que acabo de leer del Código Procesal Civil. Como ya me cortaron el tiempo, voy a terminar con unas conclusiones que me gustaría que las vean. Y antes de hablar de las conclusiones, quisiera llamar la atención sobre la importancia de que este código lo interpretemos con una mentalidad diferente. A veces yo mismo me sorprendo, que participé en la redacción del código, me sorprendo pensando en los 30 y resto de años que trabajé en el Poder Judicial aplicando normativa procesal antigua. A veces me sorprendo pensando como si estuviéramos con el código de 1990. Este código hay que pensarlo diferente, todos tenemos que pensarlo diferente. Los que litigamos, los jueces, los profesores de las universidades, tenemos que pensar diferente y tenemos que dárselo diferente a los estudiantes. Hay que abrirles la mente, porque este código es muy diferente. La justicia que vamos a tener a partir del 2018 va a ser, del 2018, perdón, va a ser muy diferente de la que hemos tenido hasta hoy. Y va a impactar a todas las demás jurisdicciones, a todas. Voy a concluir. El CPC del 2018 establece como regla general la publicidad. El secreto de las actuaciones, aún en materia civil y comercial, va a ser excepcional. A partir de la vigencia del Código Procesal Civil, los tribunales deberán permitir el acceso del público a las audiencias. Y esto no es nada nuevo. Cuando entró en vigencia la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, a todos los jueces les hicieron una salita de audiencias para que el público pudiera ir a ver cómo se administraba la justicia civil y comercial. Nosotros no podemos ponernos más papistas que el Papa a estar declarando el secreto de las actuaciones en todos los procesos. Para negar el acceso al público, el tribunal de oficio a solicitud de parte tiene que dictar una resolución que declare el secreto de la audiencia, siempre que esa restricción se sustente en circunstancias especiales que puedan perjudicar los intereses de la justicia, los intereses privados de las partes o los derechos fundamentales de los sujetos procesales. Y voy a perder la seriedad con la que he venido hablando hasta este momento. De ahora en adelante tendré la dicha de decirle a mis estudiantes: vayan a los tribunales, busquen a los jueces,
vayan a los tribunales, pidan acceder a las audiencias, aprendan cómo se tramita una audiencia, cómo se hace una audiencia, y posiblemente ese sea uno de los eslabones que nos permitirán tener mejores abogados en el futuro y tener, que al final es lo que andamos buscando, al final fue lo que se está tratando de hacer, tener una justicia de mucha calidad. Muchísimas gracias.